Queridos hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos en domingo. Bendito el Señor porque nos ha dado el privilegio de empezar el primer día de la semana y el segundo día con nuestra lección de hoy. Nuestra lección de hoy se llama, queridos hermanos, de hoy domingo, 16 de marzo, los dos mandamientos principales. Y como cada día, queridos hermanos, cada semana, nos acompaña. A veces tenemos el privilegio de tener diferentes pastores. Hoy el pastor Víctor no está por cuestiones médicas, pero me acompaña mi hermano y amigo, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, me gustaría que antes de entrar a la oración, me gustaría que le dijera a los hermanos de qué iglesia está usted pastoreando. Bueno, en este momento estoy pastoreando la iglesia de Bellflower y de Long Beach. Estamos ayudando allí en la obra del Señor. Amén, pastor. Y bueno, si alguno vive por ese lado, pues allí les esperamos. Qué bueno, pastor. ¿Qué te le parece, pastor? Antes de entrar lleno a la lección, vamos a invitar a los hermanos a ir de rodillas para pedir la dirección del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das de poder venir, Señor, y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestra audiencia, bendito Padre Santo. Bendito Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por permitir que tu Hijo amado Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos acompañes hoy, Señor, en este estudio. Que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, bendito Padre mío. Pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Bueno, nuestros queridos amigos y televidentes, el día de hoy queremos hablar sobre los dos mandamientos principales. A fin de esto, vamos a ir a Mateo 22 y vamos a leer allí del versículo 34 al 40. Mateo capítulo 22, del 34 al 40. Quizá de toda la semana, el tema que vamos a tratar hoy es uno de los más importantes, porque realmente resumen toda la palabra del Señor. Versículo 34 en adelante. Entonces dice allí: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, está hablando del Señor Jesús, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Notemos, amigos y hermanos, que aquí uno de los fariseos, un intérprete de la ley, estaba tratando de tentar al Señor Jesús. Estaba intentando hacerlo caer en alguna palabra. Ellos iban muchas veces a buscar al Señor Jesús, no porque quisieran encontrar la verdad, sino porque querían ver de qué manera lo hacían caer en sus propias palabras. Era como tendiéndole una trampa, de tal manera que él dijera algo que pudieran utilizar en su contra y llevarlo finalmente al descrédito y lo que finalmente hicieron, ¿no? Llevarlo inclusive a la muerte. Y la hipocresía con la que ellos se referían, maestro, le llamaban maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley, no? Y el Señor Jesús, pues aquí contesta, no le contestó con un mandamiento. Él podría haberse quedado con uno solo, pero ellos querían escuchar uno solo, porque sabían que si él escogía uno, estaba dejando de lado quizá otros 9 y lo podrían utilizar en su contra. Pero el Señor hizo algo muy, muy especial.
Él hizo énfasis en una palabra y la repitió 2 veces. Y esa palabra es amarás. El amor. El amor para con Dios y el amor para con el prójimo. De esos 2 mandamientos es que toda la ley y todos los profetas dependen. ¿Qué significa toda la ley? La ley se refiere a los 5 libros primeros escritos por Moisés y los profetas lo escrito por todos los demás profetas. Es decir, la palabra de Dios, las escrituras en su plenitud, se resumen en esos 2 mandamientos que el Señor Jesús está mencionando acá. Ahora bien, cuando dice amarás al Señor tu Dios, a veces lo repetimos, nosotros conocemos esta cita, pero nos hemos puesto a pensar en lo que esto significa. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Nuestros sentimientos. ¿Qué más dice allí? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestra capacidad mental, con nuestros pensamientos, con nuestra vida, con todo nuestro ser, amar a Dios. La pregunta que le hago a usted, querido amigo televidente, ¿ama usted de esa manera al Señor? Si no lo amamos todavía de esta manera, es tiempo de pensar en ello. ¿Y cómo podemos amar a alguien con quien no nos relacionamos? ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Cada día? Tenemos que leer más la palabra de Dios, tenemos que ir más profundo. Si la experiencia es diferente en su caso, gloria al Señor. Pero tenemos que estar seguros de amar a Dios con todo nuestro corazón, porque de eso dependerá que le queramos ser fieles, obedientes en todas las cosas. No pensemos que vamos a ir al cielo teniendo desafecto por el Señor. ¿A quién le interesa ir a un lugar donde pues no se tiene afecto por la persona amada, ¿no? Entonces necesitamos amar a Dios aquí en la tierra y para poder amar a Dios necesitamos conocerlo primero. ¿Y cómo se conoce a alguien? Como ya lo presenté, es a través de la comunión con esa persona. ¿Cómo llegamos a amar a nuestras esposas, los que somos casados? Bueno, llegamos a amarlos porque tuvimos primeramente un contacto de hablar, de conversar juntos, conocer lo que a esa persona le gusta, la otra persona escuchaba lo que a nosotros nos gustaba, pudimos compartir juntos, salir juntos, disfrutar juntos. Estas cosas es lo que va generando el amor en el corazón. Si nosotros caminamos con Dios, si nosotros cada mañana buscamos a Dios, lo encontramos en nuestra vida, participamos con Él, escuchamos en su palabra lo que Él piensa, llegaremos a amarlo indefectiblemente porque Él nos amó tanto que entregó a su Hijo amado para que pudiéramos tener una segunda oportunidad en esta vida. Así que el amor a Dios. Pero no está lejos el otro mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayer estuvimos, el pastor Raúl estaba justamente hablando de ello, de la cita bíblica, el versículo de memoria, de que si nosotros decimos amar a nuestro prójimo o amar a Dios, pero no amamos al prójimo, pues estamos en nada. Necesitamos amar al prójimo. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo? Pues de la misma manera. Tenemos que ser comprensivos, tolerantes, fieles, humildes y tener una comunión real con el Señor. Si nosotros tenemos en cuenta estas 2 cosas, vamos a ser felices, vamos a tener un propósito para nuestras vidas y vamos a estar tranquilos y seguros en el Señor. Ahora, la lección nos menciona también el caso del joven rico. Ahora, el joven rico, no vamos a leer la escritura, pero ustedes conocen la historia. Un joven que llegó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor Jesús fue muy clara. Le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y el Señor le mencionó algunos de los primeros 6 mandamientos, de los primeros 4 mandamientos, algunos de los 6 últimos, en esencia. Y el joven rico dijo, bueno, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero la letra es lo que estaba guardando, la teoría, la conocía, pero no en el corazón. Y el Señor Jesús tuvo que decirle que había algo que estaba en su corazón que le faltaba, y era un verdadero amor por los demás. Y él estaba solamente pensando en su propio beneficio, pero no en el de los demás. Y si él hubiera escuchado las palabras del Señor, seguramente habría recibido el perdón y la salvación que tanto anhelaba.
Pastor, ¿hay algunas citas del Sí, Espíritu de sí, Profecía pastor, que nos mire. hablan de eso? Adelante, por Sí, favor. hay una cita de la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 392 y 393, que mire. Ujú. Dice, cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, le amó. Este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan presentante, prestamente como recibió a los pobres pecadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser diligente obrero del éxito para Cristo. Pero primeramente debía aceptar las condiciones del discipulado. Debía consagrarse a sí mismo sin reservas a Dios. Al llamado del Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros dejaron todas las cosas levantándose, le siguieron. Lucas 5:38. La misma consagración se exigió del joven príncipe. Y en esto Cristo no pidió su sacrificio mayor del que él mismo había hecho. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuereis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. El joven rico solo tenía que seguir el camino recorrido por Cristo, pero no lo hizo. Y lo extraño, pastor, es que al comienzo dice que él era sincero. Y entonces, ¿no basta con la sinceridad? No, Hay que tomar decisiones. hay que tomar decisiones, hay que llevarlo a la práctica, pastor. Ujú. Por ejemplo, el hecho de decir amar a Dios, tenemos que hacerlo con hechos, llevarlo a la práctica. Porque si decimos amar a Dios, pero no vamos al prójimo, somos mentirosos. Pero mira lo que continúa diciendo la sierva del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 221. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia, mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón. Fluirá a los demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga las enemistades y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo, y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida eterna y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Interesante, ¿verdad? Cómo la sierva del Señor lo describe y lo ilustra de manera magistral. Ujú. Pastor, pensaba mientras leíamos el texto bíblico que usted leyó de Mateo, ¿verdad? Ajá. Acerca de todo esto, pastor. Y lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy acerca del amor de Jesús hacia nosotros. Ujú. Y de los 2 mandamientos que tienen que ver con el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. ¿Y qué pensaba en relación con eso, pastor? Pensaba en relación que a veces los seres humanos, pastor, somos tan egoístas. Somos tan egoístas que cuando es un mandamiento que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Y a veces solamente miramos por nuestros propios intereses. Incluso nos amamos solamente a nosotros mismos. Y fingimos amar a los Y demás. fingimos amar a los demás y decimos ser cristianos. Ujú. El ser cristiano es algo más.
No nomás ir a la iglesia, sentarnos, escuchar el sermón, saludar a los hermanos y ya no. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevar a la práctica ese amor que decimos sentir hacia el Señor y hacia los demás. Tenemos que reflejar y mostrar ese amor primeramente hacia el Señor y después hacia los demás. Porque si no amamos al Señor, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y si amamos a los demás, ¿cómo vamos a amar al Señor a quien no hemos visto? Sí, y pastor, ¿y sabe que hay una cosa aquí que me pone a mí a pensar en relación con ello? Nosotros cuando hablamos decimos, ay, yo amo a tal persona, por ejemplo a la esposa cuando estamos de novios. ¿Cómo se comporta uno con la chica con la que uno le dice amar? ¿Se manifiesta en hechos o solamente es, sí, yo la amo? No, en hechos. ¿Cierto? Incluso no quiere uno ni que le dé ni el aire. ¿Verdad? ¿Cierto? Está uno preocupado por esa persona, por su bienestar, por que esté bien, por darle aprecio, por darle consuelo, etcétera, por cuidar de sus cosas también. Y llega a ser el amor tan grande que llega al matrimonio. Y así debe ser en la vida cristiana, ¿no? Con el bautismo, cuando entregamos nuestra vida al Señor y decimos, no, ya amo tanto a Dios que definitivamente dejo el mundo y sigo a Cristo. Y mis propios gustos y mi propia forma de pensar ya muere con mi antiguo hombre y ahora soy otra persona. Entonces, en Cristo, porque ahora vivo para Él. Pastor, yo creo que lo mismo debíamos de mostrar hacia los demás. Correcto. El otro punto, porque son dos. Sí, son dos. Ajá. Entonces, yo creo que, pastor, que debíamos de hacer de los problemas de los demás, hacerlo nuestros problemas. De las necesidades de los demás, hacer nuestras necesidades. Y extender la mano a quien lo necesita. Correcto. A quien lo necesita. En eso demuestra el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. En hechos. En hechos y de desprendernos de algo que nos duela. Por ejemplo, porque a veces, cuando digo desprendernos, porque a veces, por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esa manera. Hay veces que Dios nos va a probar. A ver si de veras le amamos. Cuando vemos a alguien en necesidad, digamos, tenemos tanto para la renta, exactamente lo justo para la renta o para la comida de ese día. Ves a alguien que está en necesidad y como seres humanos a veces, antes de actuar, nos ponemos a pensar y a meditar. Si doy esto, si ayudo a él, si doy para la comida, me voy a desacumular para la renta. Me voy a desacumular para mi comida. Y entramos en un punto de controversia y de contienda con nosotros mismos. Y estamos desobedeciendo a Dios. Amar al prójimo es desprendernos de aquello que nos duele. Por ejemplo, si hay que ayudar a alguien, hay que darle de todo corazón, no mirando nuestros propios intereses, sino mirando la necesidad y los intereses de los demás. Darse por los demás, eso es amar a los demás. Darse por los demás primero. Y confiar en Dios que Él proveerá. Que Él proveerá. Yo creo que nos falta mucho, como cristianos, falta mucho por aprender, pastor. Así es. Mucho por aprender. El que dice amar a Dios, tiene que amar a su prójimo como a Él mismo. Y eso tiene que tomarse muy literal, ¿no? Si yo me amo a mí mismo y tengo que pagar mi renta, pues yo la pago, ¿no? Hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Amar al otro como a mí mismo. Entonces, sí, es un asunto que tiene sus variables, pero que vamos a estudiar justamente esta semana, pastor. Y es un asunto, pastor, que se nos tiene que llevar a meditar más. Y hacerse esa pregunta personal. ¿Realmente amo a Dios? Porque realmente decir amarlo, pero de labios para afuera, sino llevarlo a la práctica, ¿no? A la práctica. Llevarlo a la práctica. Y en eso demuestra el amor a Dios. Extender la mano hacia a quien lo necesita. Así es. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo. Pensar en los demás. Eso. Así como pensamos en nosotros mismos. No ser indiferentes.
Hay algo que dice justamente la lección acá. Dice, cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos. Entonces, no ser indiferentes, no mirar para otro lado, sino ver, el Señor me está permitiendo conocer este caso, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y hacer lo que esté en nuestro alcance. Bueno, y tú, querido hermano, Hay mucho que hablar aquí. hay mucho que hablar. Tú estás, amas a tu prójimo como a ti mismo. Queremos dejarte esa pregunta en tu corazón. Medita en esa pregunta. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en la próxima lección. Amén. Hasta pronto.